Muy bien, y para finalizar el 14º Congreso FIAP Asofondos, damos inicio a la sesión de clausura que contará con la intervención del doctor Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos, y del señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Iniciamos con la intervención del presidente de Asofondos, doctor Santiago Montenegro. Señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, señoras y señores participantes. Quiero, en primer lugar, agradecerle muy sinceramente, señor presidente, de su presencia en este 14º Congreso FIAP Asofondos. Usted ya nos ha acompañado como senador, como candidato presidencial y también como presidente de la República. Usted nos honra con su presencia. Quiero también agradecer a Guillermo Arthur, con quien hemos organizado conjuntamente este congreso, que llega ahora a su 14ª edición. También quiero darle un agradecimiento a todos los conferencistas y panelistas, y a todos los participantes que nos han acompañado en las últimas 3 mañanas. Un agradecimiento muy especial a Pamela Barberi y a WP por la organización de este congreso con tantos retos tecnológicos y operativos. Señor presidente, señoras y señores, participantes en este congreso, la creciente desconfianza en la democracia que se observa en todo el mundo y la situación de conflictividad social que enfrenta nuestro país fueron también temas de análisis de este congreso, y por esa razón permítame comenzar con unas reflexiones sobre estos tópicos. Estimulada quizás por la crisis económica que comenzó con la quiebra de Lehman Brothers y ahora por los durísimos efectos del coronavirus, además de la creciente influencia de las redes sociales, vivimos una época que ha angustiado muchísimo a la gente de todo el mundo, y Colombia no ha sido la excepción. Como ha sucedido desde la antigüedad, en épocas de angustias y de miedos, tanto en el pasado lejano como en el presente, los individuos tienden a alejarse de la racionalidad, que es siempre compleja, y se refugian muchas veces en explicaciones simplistas de los hechos sociales. Esos son los contextos en los que florece el populismo de todas las tendencias, de izquierda pero también de derecha, que reduce las categorías sociales, políticas y económicas a una dicotomía de buenos y malos, de pueblo y élite, de nosotros y de ellos. Ese simplismo y esa visión dicotómica de los hechos de la sociedad también está sucediendo aquí entre nosotros. Se acusa al gobierno y a lo que llaman la élite de todos los males, del incremento del desempleo, del aumento de la pobreza, de la desigualdad. Se divide a la sociedad entre el pueblo y la élite, entre buenos y malos, y los que claman ser moralmente superiores acusan a todos los políticos, a todos los empleados públicos, a todos los jueces y a todos los empresarios de ser corruptos. Se aprovechan de las dolorosas consecuencias de la peor crisis económica que ha experimentado el mundo desde la Gran Depresión de los años 30 para cuestionar a nuestras instituciones republicanas, a los valores de la modernidad y a la democracia representativa. Porque, y esto hay que dejarlo muy claro, aquí no se está cuestionando a un gobierno, a un presidente de la República, sino a toda nuestra institucionalidad. Contra esa visión binaria, populista, fundamentada en el odio y la lucha de clases, no por todos, pero sí por varios de los promotores del paro, tenemos que plantear que la movilización social es más compleja y obedece a múltiples factores. Tenemos que comprender que muchos sectores de la población se vincularon también por razones diferentes a la confrontación, algunos basados
en legítimos sentimientos de angustia y de miedo. En primer lugar, a la luz de esa creciente insatisfacción por la democracia que se está dando en todo el mundo, alimentada por las crisis económicas y las nuevas tecnologías y las redes sociales, en Colombia tenemos un movimiento especialmente juvenil, muy semejante a los movimientos de los estudiantes de Hong Kong, a los chalecos amarillos de Francia, a las revueltas estudiantiles en Irán, al levantamiento social de Chile en octubre del 2019 y a otros episodios semejantes en Ecuador y en Haití. Los estudiantes, los jóvenes y sus padres saben que el desempleo juvenil ronda el 24%, muy agravado por la pandemia, y por todas estas razones tiene todo el sentido que el gobierno haya reconocido sus legítimas aspiraciones y priorice la mesa de diálogo con estos sectores. Los que en las últimas semanas han protestado legítimamente tienen todo el derecho a hacerlo, pero tenemos que ser muy enfáticos en afirmar que el derecho a protestar no es absoluto, con los bloqueos al tráfico automotor, con la destrucción de las estaciones de buses, con los cercos a las carreteras y a los puertos, que han generado el desabastecimiento de alimentos y combustibles, con el saqueo del comercio, con el cierre de grandes y pequeñas superficies, con los cercos que impiden el paso de ambulancias, de personal de la salud o de insumos para los hospitales, incluso de oxígeno para atender pacientes críticos. Se están violando los derechos fundamentales de millones de personas. Se está violando su libertad para movilizarse, para trabajar, para ganar su sustento. Y también se ha puesto en peligro su vida, su salud y su seguridad alimentaria con esos bloqueos irracionales e indiscriminados. Estos hechos no son meras expresiones de una protesta social. No. Estos hechos son verdaderos ataques contra nuestros valores de la modernidad, contra la democracia representativa, contra la libertad, contra nuestras instituciones republicanas. Frente a esos ataques, tenemos que defender la democracia representativa, que es la única democracia posible en una sociedad libre y moderna. Porque los que afirman que en Colombia no hay democracia, los que claman que los actuales dirigentes y políticos no representan al pueblo, que todos los políticos, que todos los partidos son corruptos, en alguna forma pretenden representar ellos directamente al pueblo sin intermediarios y argumentan con ingenuidad o con mala fe que es posible contar con una democracia directa, refrendaria o asamblearia. Pretenden convencer a los incautos que la verdadera democracia se da en una asamblea popular que se plasma en la calle, en aglomeración, en la manifestación. A los incautos debemos recordarles que eso no es la democracia, porque los que pretenden personificar directamente al pueblo sin intermediarios se inspiran y se acercan más al fascismo italiano, al totalitarismo estalinista y al comunismo, que a una verdadera democracia. La democracia moderna, la que conocemos hoy, es la democracia representativa liberal, la única que es posible en estados de grandes extensiones territoriales en los que el poder reside en el pueblo, en todo el pueblo, no solo en los que se reúnen en una plaza o en una calle. Ese pueblo, ese demos, es al mismo tiempo gobernante y gobernado, porque existen normas y procedimientos preestablecidos que le dan la titularidad y el ejercicio del poder. La titularidad le corresponde al pueblo, pero dado el gran tamaño del demos y dado que es imposible que todo el demos, todo el pueblo ejerza el poder, para que el ejercicio del poder
corresponda efectivamente a su titular, se requieren elecciones, se requieren los votos de los ciudadanos y se requiere también que dichas elecciones expresen o reflejen la verdadera opinión pública formada en una deliberación ordenada y racional. De esa forma, bajo reglas previamente acordadas, bajo la regla de la mayoría, el titular del poder, el demos, el pueblo, decide quién decide. Por el contrario, el populismo basado en la figura del amigo enemigo clama tener ya la verdad, con mayúscula, la verdad revelada, y reclama así el monopolio del poder sin restricciones. Por eso, el populismo odia a la democracia liberal representativa, fundada en la participación y en la opinión de todo el demos, de todo el pueblo, y basada en su deliberación sobre el bien común, y bajo el crucial supuesto de que el poder de los gobiernos también debe ser limitada tanto en el espacio como en el tiempo. Una democracia en la que el demos, con base en esa deliberación pública, define un contrato social y lo ajusta mediante reglas y procedimientos, como ya dije, preestablecidos. Así, y como planteó Edmund Burke, decide ese contrato social, no solo entre todos los miembros vivos del demos, sino también entre los vivos y los que ya están muertos, y también entre los vivos y los que todavía no han nacido. Señor presidente, señoras y señores, cuando nos reunimos en este 14º Congreso FIAP Asofondos, estamos precisamente deliberando sobre los sistemas pensionales, que son un elemento muy importante de ese contrato social que, de acuerdo a Burke, se establece entre los miembros del demos de hoy, pero también entre los de hoy y los del pasado, y entre los de hoy y nuestros hijos y nuestros nietos y todos los que vendrán después. Como los conocemos hoy, los fondos de capitalización individual son herederos de un grupo de pastores protestantes escoceses que hacia 1740, siglo y medio antes de que Bismarck creara en Alemania el sistema de pensiones de reparto, concibió que para financiar la vejez de sus viudas había que ahorrar en cuentas individuales, que esos ahorros debían ser invertidos para obtener una rentabilidad y que el monto de dichos ahorros debía estimarse con base en tablas actuariales y curvas de probabilidad de supervivencia. En Colombia no creamos los fondos de pensiones en el siglo XVIII, no, por supuesto que no, sino solo hace 28 años. Y sus resultados están a la vista. Los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual, el llamado RAIS, cuentan con 320 billones de activos. Son propiedad de más de 17 millones de afiliados. Son producto de las cotizaciones de los afiliados y de una rentabilidad de esas inversiones que ha sido de un 8% en términos reales, una cifra excelente en Colombia y en cualquier parte del mundo. Sus rentabilidades representan más del 60% del total ahorrado, unos 215 billones de pesos. Los fondos cuentan ya con 220,000 pensionados que crecen a una tasa del 16% cada año, en tanto que los del régimen de prima media lo hace a un 3,5%. Tiene un monto de jubilación, los fondos de pensiones, medido como la tasa de reemplazo promedio de las mesadas, de un 80%, prácticamente igual a la tasa de reemplazo promedio del régimen de prima media, que usualmente se concibe como ser mucho más alta.
Los fondos de pensiones le suman más de medio punto porcentual al crecimiento del país cada año, de acuerdo a un estudio de Fedesarrollo. Esos resultados se deben a que el sistema de capitalización individual promovió la profundización del mercado financiero, el desarrollo del crédito y una mayor inversión. Además, las inversiones que han realizado los fondos en infraestructura y activos inmobiliarios han sido claves para generar empleo, para dinamizar otros sectores de la economía, para aumentar la productividad, para incrementar el PIB en el mediano y en el largo plazo. Hoy hay más de 8,5 billones de pesos invertidos en diferentes activos inmobiliarios, en sectores como hotelería, vivienda de distintos estratos, centros comerciales, arriendo de oficinas, comercio y almacenamiento. Además, los fondos de pensiones tienen ya invertidos cerca de 24 billones de pesos en infraestructura, que incluye concesiones 4G, proyectos de logística, transporte, concesión de aeropuertos, colegios, hospitales, financiamiento de transporte urbano y acciones con alto contenido en infraestructura. Las AFP y Asofondos seguiremos trabajando por generar más desarrollo para el país y para los colombianos, en especial para ayudar a la recuperación de la economía y el empleo en esta difícil coyuntura, la que estamos experimentando precisamente ahora. Por esa razón, adicional a lo que ya se ha invertido, se han venido haciendo compromisos en los últimos años, especialmente el año pasado, en activos locales con impacto directo sobre la economía nacional, que alcanzan más de 10,2 billones de pesos, que están distribuidos en infraestructura con 5,5 billones, directamente a empresas pequeñas y medianas con 1,7 billones y en el sector inmobiliario con 3 billones de pesos. Del total de esos compromisos, ya se han desembolsado cerca de 6 billones. Adicionalmente, estamos estudiando propuestas muy interesantes, algunas lideradas por entidades del mismo gobierno nacional, con gestores de primera calidad, para dar un impulso adicional a la economía, pero sobre todo buscando una relación riesgo-retorno atractiva para los más de 17 millones de afiliados a los fondos de pensiones. Estas propuestas rondan otros 5 billones de pesos en su conjunto. En este sentido, es importante resaltar que así como el superintendente lo mencionó el día de ayer, el afiliado debe ser el centro de las decisiones que toman las AFPs. Por esa razón, hemos insistido que no deben existir sesgos normativos o inversiones forzosas para incentivar la inversión en un determinado tipo de activo, en desmedro de otros, porque eso puede deteriorar el bienestar de nuestros afiliados y puede afectar la buena rentabilidad de estos recursos. Además, vale la pena mencionar 2 resultados adicionales del RAIS, con el fin de obtener precisamente esa mejor relación de riesgo a retorno. Los fondos de pensiones cuentan con una gran diversificación de sus portafolios. Cuentan también con altas exigencias de gobierno corporativo, que llevaron en el pasado a mejorar significativamente la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia de las juntas directivas de las empresas colombianas. A esto le podemos sumar, crecientemente se están incrementando y haciéndose más exigentes los criterios llamados ASG, ambientales, sociales, de gobernanza, para la toma de decisión de las inversiones. Señor presidente, algunos de los grandes retos y desafíos que discutimos en este Congreso con relación al futuro de los sistemas de protección a la vejez
tanto en el mundo como en Colombia, son los siguientes. En primer lugar, debido al envejecimiento de la población, la relación que existe entre trabajadores activos y los adultos mayores va a seguir cayendo, lo que hace crecientemente inviable los sistemas de pensiones de reparto o los regímenes de prima media, como los llamamos acá en Colombia. Aún si no tenemos en cuenta la existencia del RAIS, dicha relación, que fue de 11 trabajadores activos por cada adulto mayor hace medio siglo, hoy está solo en 5 y caerá a 2 en el año 2050 y a 1 a finales de este siglo. Por esa razón, los llamados sistemas de reparto de beneficio definido ya no son de beneficio definido. Para contrarrestar la caída en esa relación en todo el mundo, se están incrementando cotizaciones, se está aumentando la edad de jubilación y se está reduciendo la tasa de reemplazo, y aún con esos ajustes paramétricos, los déficits pensionales de los gobiernos continuarán creciendo. Este fenómeno se está acentuando por la robotización de la sociedad, que está reemplazando empleo formal por robots, por algoritmos y por el Internet de las cosas. Y en un país como Colombia, con alta informalidad laboral, dicha relación es ya hoy, no en el futuro, hoy, de tan solo 2 trabajadores activos por cada adulto mayor, cifra que caerá a 1.5 hacia el 2050 y a menos de 1 a final de siglo. Todo esto quiere decir que la llamada solidaridad intergeneracional no existe, ya no puede existir. Cuando los jóvenes de hoy sean adultos mayores, no habrá jóvenes suficientes para pagarles sus pensiones. Esta situación la ha expresado con nitidez un economista como Xavier Sala y Martin, quien caracteriza esos sistemas pensionales de reparto como verdaderas pirámides financieras. Por estas razones, los países más desarrollados del mundo están incrementando esquemas de ahorro, ya sea de capitalización individual o colectivo. En 1998, solo 8 países tenían alguna forma de capitalización. Esa cifra subió a 12 en 2008 y ahora son, óigase bien, 42 países y ese número sigue creciendo. En segundo lugar, además de los problemas generados por la caída de la relación entre trabajadores activos formales y adultos mayores, el régimen de prima media en Colombia enfrenta 2 graves problemas que ha heredado el pasado. Por un lado, unos subsidios regresivos a los pocos que alcanzan a jubilarse y por otro, unas devoluciones de saldos a los que no se jubilan, las llamadas indemnizaciones sustitutivas, que no reconocen una tasa de interés real a los afiliados y que por esa razón son una verdadera expropiación, hay que decirlo, son una expropiación que recae sobre los afiliados de menores ingresos. Por este motivo, las llamadas indemnizaciones sustitutivas del régimen de prima media son tan solo una 7ª parte de las devoluciones de saldos del RAIS. Como consecuencia, el régimen de prima media es altamente regresivo y aún con esas devoluciones tan bajas, las pensiones públicas representan un déficit gigantesco que alcanza más de 4 puntos del Producto Interno Bruto. Por la baja cobertura de todo el sistema, debido a la informalidad laboral y por la regresividad y el elevado déficit del régimen público, hacia el futuro necesitaremos introducir varios ajustes a nuestro sistema de protección a la vejez como un todo. En primer lugar, tenemos que extender el programa Colombia Mayor a todos los adultos mayores de Sisbén 1 y 2 y aumentar el actual subsidio para que cubra la línea de pobreza absoluta. Este programa deberá convertirse en un verdadero pilar solidario, tan necesario en estos momentos
de angustia y de pandemia, y que se dirija a quienes no tienen capacidad de ahorro y su costo podrá ser financiado con la gradual eliminación de los subsidios del régimen de prima media, que como está hoy, solo es sostenible en el tiempo por la fuerte caída en su tasa de cobertura. En segundo lugar, tenemos que fortalecer el pilar semicontributivo, los llamados beneficios económicos periódicos, los BEPS, que son rentas vitalicias para aquellos que no alcancen a financiar una pensión de salario mínimo y que puede sumar al pilar solidario, a Colombia Mayor. En tercer lugar, el pilar contributivo del sistema deberá ser de capitalización individual, con administradores privados y con administradores públicos, eso sí, operando bajo las mismas reglas de juego. En cuarto lugar, tenemos que seguir fortaleciendo las pensiones voluntarias para aquellos que tienen una mayor capacidad de ahorro y quieren cubrir mejor los riesgos de su vejez. Hasta el momento, las AFP han cumplido un rol central a favor de sus afiliados, no solo para incrementar el ahorro pensional, como ya hemos visto, como también para mejorar el conocimiento de los afiliados sobre el funcionamiento del sistema, sobre la llamada doble asesoría, sobre sus derechos previsionales, sobre la educación financiera. Todo gracias al mejoramiento permanente de los diferentes canales de atención y servicio. No obstante, como es bien conocido, en su forma actual el RAIS también requiere cambios normativos y regulatorios para la consolidación del mercado de rentas vitalicias, para la adecuada provisión del seguro previsional y para que el régimen de capitalización no tenga que asumir los riesgos no inherentes al mercado procedentes de fallos judiciales o de ajustes políticos al salario mínimo. Señor presidente, señoras y señores, con estos ajustes legales y regulatorios podríamos aumentar significativamente la cobertura, eliminar la regresividad que hoy tenemos en el régimen público y hacer sostenible en el tiempo el sistema de protección a la vejez como un todo. Pero sobre todo, podríamos eliminar la pobreza de los adultos mayores. Al hacer estos cambios normativos, no podemos perder de vista que la protección de ahorro pensional como garantía de los derechos de los afiliados al RAIS y como motor para el crecimiento de la economía colombiana debe ser una prioridad para todos, por lo que resulta fundamental que se eviten tentaciones populistas que en lugar de corregir los problemas de cobertura, equidad y sostenibilidad de nuestro sistema pensional, pueden tener como efecto la destrucción del ahorro de los colombianos. Al agradecerle otra vez, señor presidente, el que nos haya acompañado en nuestro 14º Congreso FIAP Asofondos, queremos reiterar nuestro firme compromiso por defender la institucionalidad de nuestro país, de Colombia, la que tanto esfuerzo nos ha costado construir a los colombianos con el solo propósito de legar un mejor país para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los que vendrán después. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Montenegro. Y para finalizar esta sesión de clausura, vamos a escuchar el mensaje del señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Un saludo muy especial al doctor Santiago Montenegro y a toda la Junta Directiva de Asofondos. Es un honor participar una vez más en este importante foro y en esta sesión de clausura. En esta ocasión he querido participar para compartir con ustedes una reflexión de país. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos?
Y por eso la primera reflexión que quiero hacer es la de evaluar, conversar, plantearles cuál era esa Colombia prepandemia. Y ahí es muy importante reflexionar sobre varias cosas. Nosotros empezamos nuestra gestión de gobierno en agosto del año 2018 y encontramos una economía que estaba creciendo al 1.7%. Decidimos adelantar reformas tendientes a la reactivación económica y en virtud de esas decisiones que se adoptaron, logramos que para finales del año 2019 nuestra economía creciera por encima del 3.3%, siendo una de las economías de América Latina que más creció. Pero adicionalmente, aumentamos los ingresos de la nación en más de un 10% y logramos que a finales de ese año Colombia registrara la mayor reducción del déficit fiscal de los últimos años y por primera vez desde que existe la regla fiscal, nosotros lográramos un superávit fiscal primario. A esos indicadores económicos se sumaron también haber registrado el mejor año del turismo en la historia de nuestro país, en ver cómo se crecía dinámicamente la inversión extranjera directa y también cómo se empezaba a detonar un proceso de formalización laboral en muchas de las principales ciudades del país. Esa Colombia prepandemia también tenía enormes retos y dificultades y tensiones, pero una Colombia que empezaba el año 2020 con unos bríos muy grandes en materia económica y social, tal vez representada en que el crecimiento en los meses de enero y febrero del año 2020 estuvieron por encima del 4%. ¿Qué vino después? La pandemia. Una pandemia que golpeó al mundo. Un enemigo invisible que en muy poco tiempo logró exacerbar la capacidad de respuesta del sistema hospitalario de las naciones más desarrolladas del mundo entero. Y tuvimos que asumir este reto, teniendo que decretar un aislamiento preventivo obligatorio. ¿De dónde vino esa idea? De lo que ya estaba ocurriendo en el mundo. Mientras se lograban adaptar los sistemas de salud para enfrentar lo que era un crecimiento exponencial de muertes y de contagios, tuvimos muchos países que acudir al aislamiento preventivo obligatorio, lo que en inglés llaman los lockdowns o las cuarentenas, que llevaron a que esa enfermedad tuviera efectos profundamente dañinos en el entorno internacional, esencialmente porque generaron una desaceleración del comercio, una pérdida muy rápida y grande del valor en los términos de intercambio, que llevara a que se tuvieran que hacer despidos en muchísimos sectores de las economías emergentes y desarrolladas, y claro, que tuviéramos también retrocesos en materia de pobreza. Ahora, cuando pensamos en cuáles han sido los efectos de la pandemia en nuestro país y cómo nos golpeó, la pandemia tocó a nuestras puertas y nosotros teníamos alrededor de 5.300 unidades de cuidado intensivo en nuestro territorio. Teníamos tan solo un laboratorio en el país con capacidad de procesar pruebas protocolo Berlín para determinar la positividad de una enfermedad constituida por un virus respiratorio agudo. Y lo que es aún más complejo, el país no tenía una reserva estratégica nacional de material de protección personal. Por eso, la forma en la que Colombia respondió a estos retos fue una combinación de múltiples herramientas. Y quisiera enumerar algunas. Como ya lo decía, empezamos el proceso de aumentar las unidades de cuidado intensivo y logramos más que duplicarlas. Pasamos de 5.300 a cerca de 13.000 unidades de cuidado intensivo. Pasamos de 1 a más de 100 laboratorios en todo el territorio nacional. Creamos la Reserva Estratégica Nacional con millones de elementos de protección personal. Pudimos crear el Fondo de Manejo de Emergencias y también a partir de allí negociar vacunas
que estaban en ese momento en proceso de exploración y que después, a finales del año pasado, nos permitieron hacer las adquisiciones de manera sostenible. Y pudimos también enfrentar los retos del aislamiento preventivo obligatorio y los retos de la pandemia, creando la más grande inversión social que se conozca en nuestro país. Ahí, por ejemplo, hago mención a la creación de una renta básica de emergencia como el ingreso solidario, que ha llegado a más de 3 millones de hogares colombianos, cerca de 10 millones de compatriotas. Tuvimos también la creación del programa de apoyo al empleo formal, que ha subsidiado el 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a más de 3.5 millones de trabajadores, y que ha podido, con ese subsidio, no solamente proteger empleos, sino mantener el tejido empresarial. Tercero, logramos poner en marcha la devolución del IVA, corrigiendo una inequidad en el sistema tributario que le llega hoy a 2 millones de hogares colombianos. Y pudimos hacer giros extraordinarios de familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor, llegando inclusive a la cobertura universal para adultos mayores en situación de pobreza mayores de 70 años. Lanzamos también los programas de garantías de crédito del 80 o 90% para capital de trabajo y para proteger nómina. Y logramos también hacer reprogramación tributaria y programas específicos de atención a distintos sectores de la economía. Esta respuesta, sin excepción, es quizás la más ambiciosa en términos sociales que haya vivido Colombia y mucho más en un contexto tan exigente como el de una pandemia. Claro está que estas inversiones, esta atención, trajo consigo un aumento del déficit y un aumento de nuestro endeudamiento. Y también vimos cómo la pandemia nos arrebató muchísimas vidas, cómo también ha afectado a la micro, pequeña, mediana empresa, cómo ha afectado empleos y también cómo ha afectado la pobreza. Porque creció del 37 al 42%, pero diciendo las cosas con claridad, si no se hubieran implementado ninguna de las herramientas aquí mencionadas, esa cifra hubiera sido superior al 50%. Ahora, esta pandemia nos afecta, nos golpea, pero no era la única de las tareas más retadoras que tenía el Estado colombiano, ni era tampoco el único de los grandes desafíos, porque la pandemia también se enfrentó al mismo tiempo con una expansión de los cultivos ilícitos en nuestro país, que entre el año 2013 y el año 2018 pasó de menos de 50.000 hectáreas a más de 200.000. Y llevamos 2 años continuos de reducción de esos cultivos ilícitos. Pero es un reto a la seguridad, es un reto también a la institucionalidad y tenemos que enfrentar este desafío. Segundo, la pandemia también nos golpea en el mismo momento en el que estamos enfrentando la mayor crisis migratoria y humanitaria que haya visto América Latina y el Caribe. Que llega también esta pandemia generando la más grande recesión en las economías latinoamericanas y por supuesto también la nuestra. Y viendo que en un año tan complejo como el 2020, también tuvimos que enfrentar por primera vez en nuestro territorio un huracán categoría 5 que golpeó a la isla de Providencia. Estos retos entonces son muy grandes como nación, pero hemos mostrado nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Por eso, pensar en el año 2021 es tan importante, porque este año 2021 tiene que estar marcado por grandes propósitos. Por un lado, la vacunación masiva, porque se hizo las adquisiciones de vacunas a finales del año pasado y empezamos el 17 de febrero de este año este programa y ya llevamos más de 10 millones de vacunados. Hemos llegado inclusive a superar los 250.000, 260.000 y 270.000 vacunados en un solo día. Y nuestra meta es cumplir con la vacunación de 35 millones de colombianos. Ahora con el sector privado también vamos a unirnos para acelerar este propósito. Pero es fundamental para la inmunidad colectiva, para generar confianza y para la reactivación también de múltiples sectores. Sobre todo, teniendo en cuenta
que ya hemos vacunado a los sectores de la población que están más expuestos a una situación fatal derivada del virus. Segundo propósito del año es la reactivación segura, donde podamos ver el compromiso por Colombia que lanzamos en julio del año pasado, dinámico, con proyectos de inversión llegando a distintas regiones de Colombia. Que tengamos también la atención de los más vulnerables, que estabilicemos las finanzas públicas de la nación, que podamos ampliar la cobertura de programas sociales fundamentales y algo muy importante, que podamos atender el clamor de nuestra juventud y de nuestras mujeres, dos de los sectores más afectados por la pandemia. Estos son propósitos del año 2021 que además están enmarcados en una situación que estamos viviendo en el último mes. Algunos lo llaman un estallido, otros una expresión de la ciudadanía. Y yo creo que tenemos que reflexionar con dos caras muy claras y con múltiples dimensiones. En primer lugar, existe una dimensión de quienes pacíficamente protestan y expresan su voz en las calles, y es un derecho constitucional que se protege, que se tutela, que se acompaña. Pero también hemos visto otra dimensión, y es la del vandalismo, los ataques a la infraestructura, hechos de terrorismo de baja intensidad de carácter urbano, y hemos visto también bloqueos que claramente buscan atentar contra la reactivación, contra la vacunación, contra el desarrollo, contra los derechos y libertades de todos. Desde luego está también una dimensión, que es una dimensión de grupos armados ilegales que en algunos puntos de nuestra geografía también han tratado de pertrechar, fomentando el caos y alimentando expresiones de bloqueo o inclusive de vandalismo. Y hemos visto también muchísimos intereses en un año preelectoral para también cabalgar en un discurso que lo que busca es cimentarse en el caos. Hacer esta descripción clara es muy importante, porque la pregunta que debemos hacernos es, claro, ¿cómo atender el llamado de quienes pacíficamente hacen las reclamaciones? Sobre todo hablando de mujeres y jóvenes. Ahí tiene que estar nuestro papel activo, dinámico, cercano. Pero tenemos también que entender que a la violencia tenemos que actuar con la ley del orden. Y además, quiero ser muy claro, en que una de las líneas que hemos mantenido siempre como gobierno ha sido la de darle todo el respaldo a la fuerza pública, pero al mismo tiempo toda la exigencia. Eso quiere decir reconocer su papel histórico, democrático, patriótico, sus fundamentos institucionales, su cercanía al ciudadano, pero al mismo tiempo la cero tolerancia con cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública que sea contraria a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos. Y que tengamos la claridad de expresar nuestro rechazo total a cualquier vía de hecho. Porque los bloqueos no son protesta pacífica. Los bloqueos son una agresión a los derechos de toda una nación. Buscan desabastecer, afectar al aparato productivo, generan pérdidas de empleos, pérdidas de capital. Y por eso una de las tareas que ha sido clara de parte nuestra es que los bloqueos se tienen que levantar en defensa de los derechos de todos los colombianos. Y si bien nosotros hemos dicho también con mucha claridad que hay un espíritu dialogante para la construcción de acuerdos, también debemos ser absolutamente rigurosos en que no puede mediar en ningún tipo de situación una vía de hecho, una obstrucción, una afectación a los derechos de los demás. Por eso los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de trueque, ni mucho menos de transacción. Tienen que ser rechazados por todos, porque además, haciendo la reflexión, no será este el último paro que se viva en nuestro país, sobre todo cuando llevamos décadas de historias de este tipo de expresiones sociales. Pero los bloqueos son una herramienta que no ayuda, que afecta y que merece siempre el rechazo y la actuación decidida de todas las autoridades, que involucra también las responsabilidades de alcaldes y gobernadores, del aparato judicial, de la propia fiscalía, de las autoridades de policía y las autoridades militares. Y esa voz de rechazo a este tipo de prácticas violentas también la hemos sentido en las calles, por lo cual
tenemos que seguir transitando a que los desbloqueos tienen que ser un deber moral de toda la sociedad colombiana. Con esto, es muy importante también hacer la reflexión sobre las reacciones, sobre cómo nosotros estamos enfrentando esta situación y en qué momento. Porque claramente estas expresiones ciudadanas, y me refiero a las expresiones pacíficas, han llegado en un momento donde nuestra economía ya le puso fin a la recesión. Y vimos un crecimiento del primer trimestre de este año muy por encima de las expectativas de todos los analistas, lo cual demuestra que nuestra economía puede crecer este año por encima del 5% y que si todos actuamos de manera solidaria lo vamos a lograr. Porque además, ¿a quién no le conviene que Colombia crezca, que genere empleo? ¿A quién no le conviene que haya vacunación masiva? ¿A quién no le conviene que nuestro país salga adelante de esta situación dolorosa? Este tiene que ser un propósito nacional. Y por supuesto también tener la capacidad de advertir de quienes pueden estar tratando de cabalgar en el caos, valiéndose del aprovechamiento de las afectaciones a la reactivación, a la vacunación, a la protección de los más vulnerables. Por eso, nosotros partimos de la base de que este año tiene que ser ese año de la vacunación masiva, la reactivación segura, pero de una gran agenda social. Una agenda social que nos permita recuperar empleos. Y ya vimos en el pasado mes de abril que frente a abril del año pasado se han recuperado cerca de 4 millones de puestos de trabajo. Que las exportaciones en el pasado mes de abril versus abril del año pasado muestran un crecimiento del 51%. Y que además vemos un crecimiento importante en el surgimiento de nuevos negocios. Pero lo que no puede ser es que ese tipo de progresos que beneficien a toda la sociedad se hayan visto afectados por bloqueos ilegales y por lo tanto, una vez más, la condena a este hecho. Y que entendamos también que hay medidas que se han adoptado desde el gobierno nacional para atender esta situación. Una situación que requiere escuchar, pero construir colectivamente y que también tienen precedentes de los últimos 2 años. Y quiero hacer referencia puntual a algunas de estas iniciativas. En primer lugar, nosotros estamos promoviendo la educación universitaria gratuita, gratis, para los estratos 1, 2 y 3, universidades públicas e institutos técnicos y tecnológicos públicos de pregrado. ¿Por qué esto es importante? Porque veníamos avanzando con Generación E, nuestro programa de educación gratuita, y al ver los efectos de la pandemia, el año pasado creamos el Fondo de Solidaridad Educativa que nos permitió aumentar la cobertura. Lo mantuvimos en el primer semestre de este año y hemos dicho que a partir del segundo semestre del año 2021 el programa se extenderá para convertirse en política de Estado. Hemos dicho también que es muy importante el incentivo al empleo de los jóvenes y por eso lanzamos también un proyecto de decreto que se materializa al subsidiar el 25% del salario mínimo legal mensual de los jóvenes que se contraten entre 18 y 28 años. Esto equivale a pagar la seguridad social de ellos y por lo tanto con el sector privado esperamos que este segundo semestre nos permita hacer la más grande aceleración de empleo juvenil. Lanzamos los programas de vivienda para jóvenes, donde nos encontramos con algo maravilloso. Los jóvenes entre 18 y 28 años son el 18% de la población colombiana, pero son el 41% de los compradores de vivienda de interés social. Y por eso lanzamos jóvenes propietarios, para que puedan financiar hasta el 90% de su vivienda, para que puedan tener la tasa histórica más barata del mercado hipotecario colombiano por debajo del 7% efectivo anual, que tengan cuota fija, que no tengan deudor y que además lo acompañe el Fondo Nacional del Ahorro con un programa de garantías hasta del 80%. A esto también hay que incorporarle otras medidas de participación y representación de los jóvenes, como será la elección de los consejos municipales de juventud en este año, en el mes de noviembre, con el apoyo de la registraduría, una iniciativa que venía desde la conversación nacional y que no se materializó el año pasado por cuenta de la pandemia. Este año será esa elección y será la primera vez que en América Latina un país elige democráticamente a esos representantes de los jóvenes para que su voz y su incidencia en las políticas públicas nos engrandezca como nación.
Y tenemos también medidas puntuales de atención a los sectores afines con la juventud y con la mujer en lo que tiene que ver con deporte, recreación, cultura. Estas son medidas de carácter social necesarias y que necesitamos que todos abracemos. Y también hemos tomado medidas para reactivar, medidas que nos permiten a nosotros reprogramar el pago de impuestos, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, que tendrían que adelantar sus pagos del impuesto de renta en junio y noviembre. Lo que se hace es correr ese cronograma para que el pago se haga en el mes de noviembre, en un solo pago. Hemos también extendido las líneas de garantía, el Fondo Nacional de Garantías, hasta finales de este año, donde tenemos garantías del 70 y 80% para las micro, pequeñas y medianas empresas y también para aquellos empleadores que son independientes. Pusimos en marcha los programas de Bancoldex, donde se extienden también las líneas de crédito y financiamiento directo. Las líneas también del Sistema General Agropecuario, con 15 billones de pesos disponibles para capacidad crediticia. Los alivios para los pequeños productores del campo y algo también supremamente importante, los préstamos con tasa compensada para los emprendedores jóvenes del campo colombiano. A estas medidas también debemos incorporarle la búsqueda incansable por la estabilidad económica. Y aquí, la propuesta que nosotros hemos hecho implica recoger la propuesta de la Asociación Nacional de Industriales o Empresarios ANDI, la del Consejo Gremial Nacional y la de otros partidos políticos para tener un gran consenso que nos permita a nosotros sacar adelante una reforma que extiende los programas sociales, ingreso solidario, devolución del IVA, que también extiende los programas de incentivos a la micro y pequeña empresa, que amplía también las coberturas de gratuidad educativa y otra serie de inversiones sociales y que se financie con el ingreso de las personas más adineradas y más pudientes de nuestra población, de manera que no haya ningún espacio ni para la duda ni para la discusión, porque se construye sobre un elemento básico de equidad. Los que más tienen, ese 1% que más tiene en nuestro país, financiará esta agenda social importante y necesaria. Y claro, también esto tiene que cimentarse en acuerdos y consensos. Y eso es lo que estamos buscando, no solamente con sectores de la población como los jóvenes, sino que lo estamos haciendo con los gremios y con los partidos políticos. Ese acuerdo fundamental para el año 2021, de la vacunación masiva, la reactivación segura, la atención de los más vulnerables, la estabilización de las finanzas públicas y buscar con los jóvenes este pacto por ellos, que se materialice en un documento COMPES de agenda de juventud de corto, mediano y largo plazo, es vital. Aquí estamos viendo una imagen de un encuentro que tuvimos con jóvenes en los últimos días de la Mesa de Educación, donde se nos acercaba un líder estudiantil para pedirnos el retorno también a la presencialidad, avanzando en la vacunación de maestros, algo que también ya está en curso. Y estamos también expuestos a muchas realidades de hoy. Tenemos una sociedad más interconectada, tenemos una sociedad más exigente, pero también tenemos el reto de enfrentar muchas veces las noticias falsas, las tergiversaciones, enfrentar muchas veces los sentimientos de odio que son exacerbados por algoritmos, muchos de ellos a través de bots, con el interés de generar afectaciones a la estabilidad de nuestra sociedad. El reto que tenemos hoy es saber que lo que vive hoy Colombia y muchas expresiones de la sociedad en este momento donde la pandemia sigue golpeándonos, pero donde vemos luces de recuperación económica, hoy más que nunca tenemos que dejar atrás los odios y las diferencias y concentrarnos en sacar el país adelante. Nadie puede estar en contra de la vacunación masiva ni la reactivación segura. Nadie puede estar en contra de proteger a los más vulnerables ni estabilizar las finanzas, ni mucho menos puede estar en contra de atender a los jóvenes. Y tenemos también muchas razones para ver el futuro con optimismo. Este es un país diverso, con una democracia vibrante y estable, con unas instituciones que han mostrado su capacidad de resistir muchísimos embates y que si nosotros nos concentramos en lo solidario, en escuchar y en edificar esa ruta para acelerar este año, la vacunación masiva, que ya vimos que en un solo mes pudimos llegar a 5 millones,
que ya son más de 10 millones de colombianos y que acelerando al ritmo que vamos lograremos esos 35 millones de vacunados, esa es una señal de optimismo. Ver que la OCDE, que el Banco de la República, que el BID, que muchos organismos vaticinan un crecimiento por encima del 5%, es algo que nos tiene que motivar, porque sin crecimiento no cerramos brechas, sin crecimiento no generamos más empleo, sin crecimiento no generamos más oportunidades. Y la conciencia de proteger a quien más lo necesita, con la contribución de quienes más tienen, nos ayuda a edificar un verdadero sentido de equidad y nos permite estabilizar las finanzas de la nación y también financiar ese pacto por la juventud de nuestro país. Sabemos el tamaño de los retos. Sabemos además lo que significan tantos retos juntos, pero nuestro país tiene y ha demostrado siempre la capacidad de salir adelante. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y para dónde vamos? El para dónde vamos es que este año 2021 sea el año donde nos vacunemos masivamente, donde nuestra economía se recupere de la recesión del año 2020 con un crecimiento por encima del 5%, donde nosotros logremos proteger a más familias vulnerables, tener nuestras finanzas estables y creíbles, y por supuesto que los jóvenes de Colombia tengan esa educación gratuita, universitaria, técnica y tecnológica pública, que tengan su programa de generación de empleo, la participación política, el acceso a oportunidades, la conectividad, hacer de la cultura y el deporte un mecanismo para la expresión de su talento. Esa es la Colombia por la que estamos trabajando y esa es la Colombia por la cual no descansaremos para construir y dejarla como un mensaje mirando hacia el futuro el 7 de agosto del año 2022. Muchísimas gracias, doctor Montenegro, y muchísimas gracias a toda la Junta Directiva de Asofondos.